Bienvenidos una vez más a Cristo al Comando, nuevo desafío bíblico. Esto es 100 preguntas difíciles de la Biblia. Son 100 preguntas que sé que las puedes contestar. Nos vemos al final. Comencemos. Primera pregunta. Según el libro de Apocalipsis, ¿cuántas eran las copas del furor de Dios que se derramarán sobre la tierra? ¿6 copas, 12 copas o 7 copas? Y la respuesta es 7 copas, lo dice Apocalipsis 16, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿A quién se le notificó que sería rey mientras buscaba las burras de su padre? ¿A David, a Saúl o a Acab? A Saúl. En primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 3 al 17, lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿De qué se alimentaba Juan el Bautista? ¿De arroz y miel, cordero y verduras o langostas y miel? Langostas y miel, lo dice Mateo capítulo 3, versículo número 4. Siguiente pregunta. ¿De quién dijo Jesús, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿De Pablo, de Natanael o de Pedro? Natanael, lo dice Juan capítulo 1 versículos 45 al 49. Siguiente pregunta. ¿Quiénes juraron no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo? ¿Un grupo de judíos, un grupo de griegos o un grupo de romanos? Un grupo de judíos. En Hechos 23 del 12 al 14 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la mujer de Job? ¿Se llamaba Abigail? ¿Se llamaba Amarais o se llamaba... La Biblia no lo dice? La C. La Biblia no menciona el nombre de la mujer de Job. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el pueblo que recibió a Pablo con avidez y examinó bien las escrituras para ver si era verdad? ¿Los tesalonicenses, los bereanos o los atenienses? Los cristianos de Berea o los bereanos. Hechos capítulo 17 versículos 10 y 11 los menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuáles elementos componían la estatua del sueño de Nabucodonosor? Toda de oro, oro, plata, bronce, hierro y barro, oro, plata, bronce, hierro y ónix. Oro, plata, bronce, hierro y barro. Daniel 3, 32 al 35 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Durante cuál día de la creación creó Dios el sol, la luna y las estrellas? ¿En el primer día, en el tercer día o en el cuarto día? Pues Dios creó el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Génesis capítulo 1 versículos 14 al 19 lo mencionan. Siguiente pregunta. ¿Qué animal mordió a Pablo en la mano? ¿Un lagarto, un escorpión o una víbora? Una víbora. Hechos 28:3 lo menciona. De entrada, un escorpión no muerde, pica, ¿no? Siguiente pregunta. ¿A dónde fue Pablo después de su visita a Atenas? ¿Fue a Tesalónica? ¿Fue a Roma? ¿O quizás fue a Corinto? Fue a Corinto, lo dice Hechos 18 en el versículo número 1. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿930 años, 1000 años o 500 años? 930 años según Génesis 5:5, casi un milenio. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los discípulos acompañó a Jesús hasta su crucifixión? ¿Andrés, Jacobo o Juan? El apóstol Juan, precisamente en su evangelio lo dice en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Siguiente pregunta. ¿El arcángel Miguel y el diablo disputaron por el cuerpo de Jesús, de Eliseo o de Moisés? Por el cuerpo de Moisés, lo dice en Judas capítulo 1, versículo número 9. Siguiente pregunta. ¿Cuáles dos hombres dijo el apóstol Pablo que habían naufragado en la fe? Janes y Jambres, Silas y Bernabé o Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, primera de Timoteo 1 del 19 al 20 los menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un libro apócrifo? ¿Libro de Enoc, libro de Ageo o el libro de Tobías? El libro de Ageo no es un libro apócrifo o deuterocanónico. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién escribió la epístola de Judas?
Judas hermano de Jacobo, Judas Iscariote o Juan el Evangelista. Judas hermano de Jacobo, lo dice Judas en el capítulo 1, versículo 1 precisamente. Siguiente pregunta, ¿el libro de los Hechos de los Apóstoles se clasifica como libro histórico, libro profético o libro poético? Se considera un libro histórico del Nuevo Testamento, de hecho es el único libro histórico. Siguiente pregunta, en la visión profética de Juan, ¿cuántos eran los jinetes del Apocalipsis? ¿Eran 7 jinetes, 4 jinetes o 5 jinetes? 4, lo dice Apocalipsis capítulo 6 versículos del 1 al 8. Siguiente pregunta, ¿a quiénes apodó Jesús como Boanerges, que significa hijos del trueno? ¿A Juan y Pedro, a Juan y Jacobo o a Pedro y Jacobo? Juan y Jacobo, lo dice Marcos 3:17, hijos del trueno. Siguiente pregunta, ¿cuántos carros de hierro tenía Javín? ¿Tenía 900 carros, 300 carros o 100 carros? 900 carros lo menciona Jueces capítulo 4 versículo número 2 y vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mujer que primero acogió a su enemigo y después lo mató? ¿Fue Raquel, fue Débora o fue Jael? Jael, lo dice Jueces capítulo 4 versículos 18 al 21. Vamos por las 3 últimas. ¿Durante el reinado de cuál rey fue profeta Sofonías? ¿Reinado de Josías, reinado de Acab o reinado de Acaz? Durante el reinado de Josías, lo dice Sofonías capítulo 1 versículo 1. Penúltima pregunta, ¿cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Judas, Segunda de Juan o Oseas? Segunda carta de Juan, de hecho tiene solo un capítulo y 13 versículos y vamos por la última pregunta. ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? ¿Joacás, Melquisedec o Manasés? Melquisedec, lo dice Génesis 14:18. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Esto lo dijo el apóstol Pedro o esto lo dijo el apóstol Pablo? Pues esto lo dijo el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 4. Siguiente frase, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Lo dijo el apóstol Pablo o lo dijo nuestro Señor Jesús? Pues esta gran frase la dijo de nuevo el apóstol Pablo en primera carta a los Tesalonicenses 5:16. Siguiente frase, bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. ¿Esto lo dijo Elías o lo dijo Jeremías? Pues esto lo dijo el profeta Jeremías en Jeremías 17:7. Siguiente frase, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Lo dijo el apóstol Juan o lo dijo nuestro Señor Jesús? Esta maravillosa promesa la dijo nuestro Señor Jesús en Marcos capítulo 11 versículo 24. Siguiente frase, Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Esto lo dijo Dios o lo dijo Moisés? Otra gran bendición, sí señoras y señores, lo dijo Dios en Números 6:24-25. Siguiente frase, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. ¿Lo dijo David o esto lo dijo Abraham? Y esto lo dijo David en el Salmo 143 versículo 8. Siguiente frase, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Esto lo dijo Job o esto lo dijo el profeta Isaías? Pues esto lo dijo el profeta Isaías en Isaías 40:31. Siguiente versículo, siguiente frase, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Lo dijo el profeta Jeremías o lo dijo el rey Salomón?
Pues esto lo dijo el profeta Jeremías en Jeremías 29, versículo 11, siguiente frase: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo dijo Pedro y Juan o lo dijo Pablo y Silas? Y esto lo dijo Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículo 31, siguiente frase: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo dijo alguien incierto o lo dijo nuestro Señor Jesús? Y esto lo dijo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 11, versículo 25, siguiente frase: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Lo dijo el apóstol Pedro o lo dijo el apóstol Juan? El apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, siguiente frase: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Esto lo dijo Josué o esto lo dijo José? Y esta gran frase decisiva la dijo Josué en Josué capítulo 24, versículo 15, siguiente frase: Dios estará contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Esto lo dijo Jeremías o esto lo dijo Moisés? Qué gran palabra que le dijo Moisés precisamente a Josué, su sucesor. Siguiente frase: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Esto lo dijo Dios o esto lo dijo Habacuc? Pues esta gran palabra la dio nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso en 2 de Crónicas 7:14, siguiente frase: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Esto lo dijo nuestro Señor Jesús o lo dijo Santiago? Esta gran enseñanza la dio Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 6. Siguiente frase: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Autor incierto o lo dijo el apóstol Pablo. Y esto lo dijo autor incierto. A la verdad nadie sabe realmente quién escribió Hebreos, aunque se dice que fue Pablo. Hebreos 11:1. Siguiente frase: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo dijo el apóstol Pedro o lo dijo el apóstol Pablo? Pues esto lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo número 12. Siguiente frase: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Dios. ¿Esto lo dijo el profeta Habacuc o lo dijo el profeta Amós? Qué gran reflexión para nuestra vida lo dijo Habacuc en Habacuc 3:17 al 18. Siguiente frase: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo dijo Juan el Bautista o lo dijo el apóstol Pedro? Otra gran palabra y la dijo Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 2, siguiente frase: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Esto lo dijo Herodes o lo dijo el diablo? Pues esto lo dijo el diablo en la tentación de Jesús. 40 días de ayuno en Lucas 4:3. Siguiente frase, vamos con toda: habla porque tu siervo oye. ¿Esto lo dijo el profeta Samuel o lo dijo el profeta Elías? Y así deberíamos contestarle todos al Señor cuando nos llame. Lo dijo el profeta Samuel, 1 de Samuel 3:10. Siguiente frase, gran frase decisiva: si perezco, que perezca. ¿Esto lo dijo la reina Esther o lo dijo la gran Noemí? Y sé que así son las mujeres que creen en Dios, las mujeres decisivas. Lo dijo la reina Esther en Esther 4:16. Siguiente frase: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Esto lo dijo Sarai o lo dijo María?
Y estas grandes palabras las dijo María en Lucas capítulo 1 versículo 38 y vamos por la penúltima frase. Vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Esto lo dijo Aarón o esto lo dijo Eliseo. Y estas palabras las dijo el profeta Eliseo en 2 de Reyes 2:6, última frase, concentrados. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto lo dijo Job o esto lo dijo el profeta Daniel. Job, en Job capítulo 42. ¿De qué idioma proviene la palabra evangelio? ¿Del idioma arameo o del idioma griego? Tienes 10 segundos. Del idioma griego. Vamos por la segunda pregunta. ¿Qué significado tiene la palabra evangelio? ¿Mensajero de Dios o significa buena noticia? Y la palabra evangelio significa buena noticia. Siguiente pregunta. ¿Cuántos son los libros llamados evangelios? ¿Son 4 libros o son 3 libros? 10 segundos. 4 libros. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Judas, o Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Y la respuesta correcta es Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Siguiente pregunta. De los 4 evangelios, ¿cuáles son llamados sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, o Marcos, Lucas y Juan. Los llamados sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Por qué estos evangelios son llamados sinópticos? ¿Porque son diferentes en su esencia o porque contienen una misma estructura? Y la respuesta correcta es porque contienen una misma estructura y contenido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el contenido de los 4 evangelios? ¿El plan de vida de Dios y de los hombres o la vida, obra y mensaje de Jesús? Y la respuesta correcta es la vida, obra y mensaje de Jesús. Claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles evangelios mencionan la genealogía de Jesús? ¿Lucas y Mateo o Marcos y Juan? Y la respuesta correcta es Lucas 3:23 al 38 y Mateo 1 del 1 al 17. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad nació Jesús? ¿Él nació en Nazaret o él nació en Belén? 10 segundos. Pues Jesús nació en Belén. Claro que sí. Vamos por la siguiente pregunta. ¿A qué provincia pertenecía la ciudad de Belén? ¿A la provincia de Judea o a la provincia de Galilea? Pues Belén pertenecía a la provincia de Judea, lo dice Lucas capítulo 2 versículo número 4. Siguiente pregunta. Completa. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque traerá bendición a las naciones, o él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la respuesta correcta es claro que sí, él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el rey que mandó matar los niños? ¿Augusto César o Herodes? 10 segundos. Y la respuesta es Herodes, lo dice Mateo capítulo 2 versículos 13 al 23. Siguiente pregunta. ¿A dónde huyeron José, María y su niño? ¿A Egipto o huyeron a Capernaum? La Biblia dice que ellos huyeron a Egipto en Mateo capítulo 2 versículos 13 y 14. Siguiente pregunta. ¿Quién prepararía el camino de Jesús según Isaías? ¿Juan el Bautista o el apóstol Pedro?
Y la respuesta es Juan el Bautista, lo dice Marcos capítulo 1 versículos del 1 al 8. Siguiente pregunta completa. ¿Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados o para la sanidad del alma y la paz interior? Pues Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1:4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En cuál evangelio se menciona que Jesús es el Cordero de Dios? ¿En el evangelio de Marcos o en el evangelio de Juan? Y la respuesta es en Juan 1:29 al 34 lo menciona. Siguiente pregunta, vamos con toda. ¿Qué narran los evangelistas después del bautismo de Jesús? ¿La tentación de Jesús en el desierto o Jesús sana a la suegra de Pedro? Lo que narran los evangelistas es la tentación de Jesús en el desierto y ahí están las citas bíblicas. Siguiente pregunta, ¿qué narran los evangelistas después de la tentación de Jesús? ¿Jesús principia su ministerio o Jesús en Nazaret? Y la respuesta correcta es Jesús principia su ministerio. Ahí están las citas bíblicas. Siguiente pregunta. ¿En cuál evangelio dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios? ¿Lo dice en el evangelio de Lucas o lo dice en el evangelio de Juan? Pues esto lo dice en el evangelio de Juan. Juan capítulo 1 versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A quién se refiere Juan como el verbo de Dios? ¿Al Espíritu Santo o a Jesús? 10 segundos. Pues el verbo de Dios es nada más y nada menos que Jesús. Claro que sí. Juan 1 del 1 al 18 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué vio Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús? ¿Al Espíritu Santo descender como paloma o un destello de luz del cielo? Y la respuesta es al Espíritu Santo descender como paloma. Mateo 3:16 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo la voz del cielo en el bautismo de Jesús? Este hombre es un profeta, óiganlo. O este es mi hijo amado. Y la respuesta correcta es este es mi hijo amado. Mateo 3:17 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuáles de los 4 evangelios fueron escritos por apóstoles? ¿Lucas y Juan o Mateo y Juan? Mateo y Juan. En Mateo 10 de 2 a 4 mencionan sus nombres en los 12 apóstoles. Siguiente pregunta. ¿En cuáles evangelios se narra el Sermón del Monte? ¿En Mateo y Lucas o en Marcos y Juan? Esta es la penúltima pregunta. Pues el Sermón del Monte se narra en Mateo 5 y en Lucas 6. Y atentos porque vamos por la última pregunta completa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque de ellos es el reino de Dios, o porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. ¿En qué libro se menciona la Torre de Babel? ¿En Génesis, en Éxodo o en Daniel? Y la Torre de Babel es mencionada en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Muy bien, vamos por la segunda pregunta. ¿En qué libro se menciona el lugar de la calavera o el monte Gólgota? ¿En Apocalipsis, en Primera de Pedro o en Mateo? Y este lugar es mencionado en el Evangelio de Mateo. De hecho, fue el lugar donde fue crucificado el Señor Jesús. Siguiente pregunta. ¿En qué libro es mencionado Zaqueo? ¿En el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Juan o en el Evangelio de Lucas? Y Zaqueo es mencionado en el Evangelio de Lucas, el médico amado. Vamos súper bien. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona a Gedeón? ¿En Jueces, en Primero de Reyes o en Segundo de Crónicas? Y la historia de Gedeón y sus 300 valientes es mencionada en Jueces. Súper bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona al rey Asuero? ¿En Segundo de Samuel, en Esther o en Isaías?
Y de estos tres, el rey Asuero es mencionado junto a la gran reina Esther. De hecho, el libro se llama así, Esther. Muy bien, siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona que Jesús sanó la suegra de Pedro? ¿En Mateo, en Hechos o en Juan? Pues este maravilloso milagro sucedió en el Evangelio de Mateo. Y digo maravilloso porque Dios sanó una suegra. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona que si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor? ¿En Oseas, en Abdías o en Joel? Pues esto es mencionado en el profeta Abdías. Tremenda profecía por parte del Señor. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona que un joven llamado Eutico se cayó porque se quedó dormido en un sermón del apóstol Pablo? ¿En Efesios, en Hebreos o en Hechos? Pues este particular suceso es mencionado precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona a una mujer llamada Herodías? ¿En Marcos, Esdras o en Jeremías? El Evangelio de Marcos, recuerden que fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona al rey Saúl? ¿En Segundo de Reyes, en Primero de Samuel o en Eclesiastés? Pues el llamamiento, la vida y obra del rey Saúl es mencionada mayormente en el libro de Samuel, exactamente en el primer libro de Samuel. Siguiente pregunta. ¿En qué libro es mencionado el Cana y Ana? ¿En Josué, en Jueces o en primer libro de Samuel? Pues son mencionados en el primer libro de Samuel. Recuerden que Ana no podía darle hijos a Elcana, pero luego el Señor le regaló al profeta Samuel precisamente. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona a Moisés y los 10 mandamientos? ¿En Éxodo, Génesis o en Ruth? El libro de Éxodo, los 10 mandamientos escritos por el dedo del Señor. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se mencionan a 3 jóvenes que fueron librados del horno de fuego? ¿En Ezequiel, en Daniel o en Job? En el libro del profeta Daniel. De hecho, eran 3 amigos de Daniel. Siguiente pregunta. ¿En qué libro es mencionado Onésimo? ¿En Apocalipsis, en Primera de Tesalonicenses o en Filemón? Filemón, Onésimo, un gran amigo personal del apóstol Pablo. Siguiente pregunta. ¿En cuál de estos libros se menciona que Pablo escribió desde la cárcel? ¿En Tito, en Filipenses o en Primera de Timoteo? Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo desde prisión y en Filipenses lo encontramos. Siguiente pregunta. Vamos a hacer algo. ¿Cuál de estos libros o cartas no fue escrita por Pablo? ¿Santiago, Tito o Filemón? Santiago no fue escrita por el apóstol Pablo. De hecho, lleva el nombre de su autor, Santiago. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona a Débora? ¿En el libro de Esther, de Esdras o Jueces? Pues Débora es mencionada en el libro de los Jueces. De hecho, Débora fue una juez de Israel. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona que un profeta se casó con una mujer adúltera? ¿Oseas, Amós o Nahum? La correcta es Oseas. Oseas precisamente vivió en carne viva que era tener una mujer adúltera para dar una enseñanza al Señor con el profeta. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿En el Salmo 1, en el Salmo 23 o en el Salmo 91? Claro que sí, en el Salmo 23, el gran Salmo 23. Somos ovejas de su prado. Siguiente pregunta, precisamente, ¿en qué libro se menciona yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas? ¿En Marcos, en Lucas o en Juan? Y esto es mencionado en el Evangelio de Juan. Juan el apóstol. El Señor es nuestro buen pastor. Siguiente pregunta.
¿En qué libro se menciona la caída de las murallas de Jericó? ¿En Génesis, Éxodo o en Josué? Y la respuesta correcta es en el libro de Josué. Precisamente Josué comandó la caída de las murallas de Jericó. Siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona el arca de Noé? ¿En Éxodo, en Génesis o en Levítico? Y la respuesta es, claro que sí, en el libro de Génesis. Claro que sí. Vamos por la siguiente pregunta. ¿En qué libro se menciona la ascensión de Jesús? ¿En Hechos, en Juan o en Lucas? El libro de los Hechos de los Apóstoles, ante los ojos de muchos testigos. Vamos por la penúltima pregunta. ¿En qué libro se menciona la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿En Génesis, en Números o en Deuteronomio? El libro de Génesis, un libro de grandísimas historias y enseñanzas, porque vamos por la última pregunta. ¿En qué libro se mencionan a 7 ángeles tocando 7 trompetas? ¿En Ezequiel, en Daniel o en el Apocalipsis? En Apocalipsis, claro que sí. Y quiero felicitarte porque completaste todo el cuestionario 25 super preguntas. Y comparte con todos tus contactos para que mucha gente se conecte a conocer de la palabra de Dios.